del temor. Caminaré por las aguas y no me vencerán, y no me vencerán. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. En el trono está. Caminar en tus promesas y en tu victoria andaré. Caminaré con tus fuerzas y no me vencerán, y no me vencerán. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Glorioso, victorioso, soberano Dios que en el trono está. Infinito, magnífico, soberano Dios que en el trono está. Glorioso, victorioso, soberano Dios que en el trono está. Infinito, magnífico, soberano Dios. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. En el trono está. En el trono reina. Por siempre, Señor, en el trono está. Eres Rey y en el trono tú estás, mi amado Dios. Es un placer poderles saludar en esta noche a través de este medio, y también saludo a todos los hermanos y amigos que nos ven por las redes sociales. Quiero recordarles que este domingo, en la jornada de las 10:30 de la mañana, estaremos celebrando la Cena del Señor. Así que les invito para que en sus casas tengan listo, los que van a participar de este sacramento, un pedacito de pan y una copita con un poquito de jugo de uva. Les invito para que lo tengan listo a esa hora, de tal manera que podamos en ese espacio celebrar juntos la Cena del Señor.
Quiero ahora invitarles para que leamos la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 16 versículo 7, donde el apóstol Pablo dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Quiero invitarles a inclinar sus rostros. Vamos a orar al Señor, que Él, por su Espíritu Santo que inspiró esta palabra, la use hoy para hablar a nuestras vidas. Oramos, Padre Celestial, agradecidos por esta oportunidad de acercarnos a tu trono de gracia, y aprovechamos este momento para orar por todos los hermanos de la iglesia que nos ven, y amigos por las redes sociales. Que el Dios del cielo, que ha sido y es y será ese Dios bondadoso, bueno, generoso, sea trayendo cobertura, protección a tu pueblo y también provisión en esta jornada de cuarentena, y que traiga, Señor, un blindaje especial a tu pueblo y a todos los que están saliendo a laborar desde sus casas, fuera de las mismas. Traigas un blindaje, una cobertura especial, y todos los que en estos días, Señor, trabajan en el tema de la salud, los médicos, los profesionales de la salud, las enfermeras, todo el personal de mantenimiento y administrativo en hospitales, clínicas. Señor, oramos por un blindaje del cielo para sus vidas. Guarda a tu pueblo y guarda a todo el personal de la salud, y guarda a todos los que salen a trabajar en estos días, Señor, con una protección celestial muy especial. Ahora oramos que el Espíritu de Dios nos permita interiorizar esta palabra y llevarla a la vida práctica una vez la escuchemos. En el nombre de Jesús, amén y amén. He titulado esta palabra: la voluntad permisiva de Dios. El apóstol Pablo demora sus planes de visitar la iglesia de Corinto a causa del éxito de su ministerio en Éfeso. Dice en el versículo 8 y 9: pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. A Pablo se le había abierto mucha puerta grande y eficaz en Éfeso para predicar el evangelio, pero también tenía muchos adversarios que se oponían, y él piensa que para ir a visitar los de Corinto requiere primero pasar por Éfeso. Así que se le había tenido un éxito muy grande en Éfeso al ministerio que él desarrollaba, porque primero quería viajar por Macedonia. Según el verso 5, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Entonces Pablo tenía que pasar por Macedonia. Pablo tenía que desarrollar el ministerio que Dios le había dado y las puertas que se le abrieron para el evangelio en Éfeso, y luego sí pasaría por Corinto. Pero él no quería ir a Corinto de paso. Él quería compartir un tiempo suficiente con ellos. Él quería permanecer algún tiempo, como dice en el texto que acabamos de leer. Él dice textualmente: porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Él quería pasar con la iglesia de Corinto un tiempo prudencial, no solo un saludo ligero, ni pasar de solo ir de paso, sino compartir un tiempo especial con ellos. Él no quería realizar una simple visita, sino que quería compartir un tiempo de calidad, un tiempo valioso con la iglesia de Corinto. Y cuando uno piensa en esto, uno encuentra que Pablo dice que él quiere hacer eso, pero si el Señor lo permite. Y ahí es donde quiero llamar su atención sobre la voluntad permisiva de Dios: si el Señor lo permite. Quiero hacer un paréntesis en la parte de ese tiempo que él quería compartir con la iglesia, no ir de paso, no hacer una simple visita, sino compartir un tiempo valioso. Cuando yo voy a visitar a mi mamá a través de los años y a mis hermanos al eje cafetero, voy un día y medio, 2 días, siempre queda como ese vacío en ella y en mí de no poder estar más tiempo, y regularmente me suele decir mi mamá que lástima que no pudiera quedarme unos 15 días, un mes o una semana. Bueno, yo también quisiera pasar más tiempo, pero a veces los compromisos demandan ir solamente un tiempo muy corto. De repente quisiéramos, cuando vamos a algún lugar tan agradable, quisiéramos pasar más tiempo en ese lugar, compartir más tiempo en ese lugar que es tan acogedor, tan agradable. Cuando yo he tenido la oportunidad de visitar iglesias hijas de la iglesia de Suba o iglesias hermanas en el ejercicio del ministerio,
He querido compartir con los hermanos donde voy varios espacios. Uno es compartir algo con la pareja o familia pastoral, otro es con los líderes, compartir una palabra, escucharlos, ministrarlos, otro es predicar a la iglesia y el otro es atender algunas consejerías. Quiero aprovechar al máximo esos 2 días, esos 3 días, ese día y medio que puedo estar en esa iglesia. Y Pablo dice, pero espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor lo permite. El escritor a los Hebreos, en el capítulo 6, versículo 3, dice, hablando del cuidado de la sana doctrina y advirtiendo sobre la apostasía, y esto haremos si el Señor lo permite. Noten, y esto haremos si el Señor lo permite. Y en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 13 al 17, el apóstol Santiago dice estas palabras: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá 1 año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y en el versículo 15 dice, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, o sea, si el Señor lo permite, viviremos y haremos esto o aquello. Note, pero ahora os jactáis en vuestra soberbia, toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Note que Santiago es muy claro en hacer referencia sobre cuando las personas planean hacer cosas solamente por su propia iniciativa, por su humana naturaleza, pero divorciados de Dios, no teniendo en cuenta la perspectiva de Dios. Vamos ahora los que decís, hoy o mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá 1 año y traficaremos y ganaremos. Note, iremos, dice, a tal ciudad hoy y mañana y haremos esto, aquello, pero luego dice, mas no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? No sabemos lo que será mañana. En vez de decir, dice el apóstol, en vez de decir si Dios quiere, si Dios lo permite, no, en lugar de que debía decir si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Cuántos planes se truncaron con la cuarentena y con este problema del COVID-19? Viajes, paseos, negocios, compras, construcciones, personas que se iban a casar. Algunos lo han hecho muy privadamente, pero no como lo soñaron, no con la reunión social de invitados y todas las cosas que planearon, y comilona y luna de miel, viajando a algún lugar exótico de Colombia o del mundo. No pudieron. Algunos se casaron pero muy sencillo, otros no han podido desarrollar su sueño. Eventos, convenciones, congresos, conciertos, partidos de fútbol en algunos estadios, de repente algunos shows o algunas competencias nacionales e internacionales. Cuántas pérdidas en producto de sueños que se tuvieron, pero por causa del COVID-19 se truncaron. Cuántos tiquetes no se pudieron consolidar esos viajes, cuántos hoteles que se han reservado para unos días de hospedaje tampoco se pudo consolidar. Viajes turísticos, agencias tuvieron pérdidas, grandes empresas han quebrado, otras están quebrando. Escuché una noticia en estos días que Estados Unidos, unas empresas que se veían intocables, inquebrantables, han quebrado, están quebrando. Así que tantas cosas que suceden porque planeamos cosas, pero muchas veces no tenemos en cuenta si el Señor lo permite, si el Señor está de acuerdo, si es su voluntad. Un mensaje que me llegó en estos días de qué nos enseña el coronavirus me llamó la atención, y quiero compartir lo que dice en esa frase. Dice, el coronavirus nos enseña que Dios es soberano, que el hombre es frágil, que orar es indispensable. Y sí que ha habido harto tiempo y desafío en estos días para orar, que la familia es un tesoro, que congregarse como iglesia es un privilegio. Pero algo que más me llamó la atención, que debemos depender del Señor en todo. El coronavirus nos enseña que debemos aprender a depender del Señor en todo. Es un error muy grave dejar a Dios fuera de nuestros planes.
¿Cuántos no consultan a Dios porque tienen los recursos a la mano para hacer las cosas y deciden solos y olvidan que una mala decisión puede traer o puede trascender al grado de perderlo todo? Cuando usted da algún paso en la vida cristiana, ¿qué hace? ¿Consulta a Dios? ¿Espera confirmación divina? ¿Es usted un creyente que fracasa mucho? En esta palabra yo quiero compartirle algunos pensamientos que usted va a reflexionar y que le ayudarán a tener victoria en las decisiones sobre la voluntad permisiva de Dios. La voluntad permisiva de Dios nos enseña, número uno, que no debemos adelantarnos a la voluntad de Dios. Que no debemos adelantarnos a la voluntad de Dios. Él dirá cuándo y dónde, no nosotros. Si somos dependientes de Él, Él dirá cuándo y dónde. Muchos toman decisiones y hasta las escriben, y dijo alguien, y le mandan una fotocopia al Señor. No les importa si Él aprueba o no, si es su voluntad o no, si le agrada o no. Simplemente toman las decisiones y las ejecutan. Algunas salen bien, otras regular, otras salen muy mal, pero la verdad es que debiera tenerse en cuenta que Dios es el que debe decir cuándo y dónde las cosas. Dios abrirá las puertas cerradas. Apocalipsis 3:7 dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Está hablando de Jesús. Dice, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Hay otra frase en la Biblia que dice que la puerta que Dios cierra no la abre nadie, y la puerta que Dios abre no la cierra nadie. Así que y cierra y ninguno abre. El Señor abrirá las puertas cerradas. Por eso es tan importante cuando entendemos que no debemos adelantarnos a la voluntad de Dios. Si una puerta se cierra y dependemos del Señor, Él abrirá una mejor. Así que no tenemos por qué desesperarnos si dependemos de Él. En esta época de pérdidas de empleos y de negocios, tengamos la confianza en que Él abre puertas que ninguno puede cerrar. Y si ese trabajo donde estás o ese negocio que tienes, Dios te lo dio, si realmente fue algo que Dios te dio, Dios te abrió esa puerta, nadie la puede cerrar. Si no la cierra, nadie más la puede cerrar. Podrán despedir a otros, pero a ti no te van a despedir si la puerta se la abrió Dios. Si ese negocio fue algo que Dios le direccionó, solamente Él lo cerrará. Las circunstancias no permitirán que lo cierre. Así que debemos tener en cuenta que lo que Dios abre, nadie lo puede cerrar. Él abre caminos en el mar impetuoso. Cuando el pueblo de Israel, huyendo de la esclavitud de Egipto hacia la tierra prometida, llegaron a orillas del Mar Rojo y no sabían qué más hacer, angustiados, le reclaman a Moisés. Moisés también sabe qué hacer. Moisés ora a Dios, y los egipcios venían detrás para recapturarlos y llevarlos a la esclavitud o matarlos. Moisés ora a Dios y Dios le dice, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés le dice, la vara de Aarón, y él le dice, toca las aguas. Y Moisés golpeó las aguas y se abrió el mar en dos, y salió una autopista por donde ellos pudieron atravesar el mar al otro lado. Cuando los egipcios trataron de hacer lo mismo, las aguas se unieron y se ahogaron los ejércitos egipcios. Así que no debemos adelantarnos a la voluntad de Dios. Él está en control. Él abre caminos en el mar impetuoso. Él convertirá los obstáculos en puentes. Los abismos, Él se encargará de colocar puentes para que podamos cruzar. Por grande que sea el abismo, Él se encargará de colocar el puente, de generar los medios para que podamos cruzar al otro lado. Como dice un canto, no hay montaña tan alta que Dios no la mueva. No hay problema tan grande que Dios no resuelva. Él transformará los problemas en soluciones. Él es experto en eso. Lo ha demostrado a través de la historia y lo sigue demostrando en el hoy, en el aquí y el ahora. Cuando uno lee la Biblia, en la Biblia, la historia de José y sus hermanos, en el libro de Génesis capítulo 45, uno se encuentra con algo que es muy emocionante. Cada vez que yo leo esta historia me entusiasmo más. Y es un pasaje que nos muestra que Dios transforma los problemas en soluciones. Cuando los hermanos de José, que no querían a José, y en consecuencia lo quisieron matar, y en consecuencia lo metieron en una cisterna
para que se muriera allí, lo querían matar. Pero finalmente lo vendieron como esclavo a una caravana de ismaelitas que iba para Egipto. Y en Egipto él trabaja como esclavo en el gobierno egipcio. Y uno encuentra que cuando José llegó en su momento a ascender en Egipto por la gracia de Dios, por la fidelidad que José le profesó al Señor, uno encuentra que José, siendo ya el segundo en el reino egipcio, hubo un tiempo de hambruna y los hermanos vienen desde Canaán a Egipto a buscar comida, porque en Egipto habían almacenado por causa de José grandes bodegas llenas de alimento, de provisión, porque la visión que le interpretó José al faraón era que estaban viviendo un tiempo de vacas gordas, pero venía un tiempo de vacas flacas, que iba a haber una hambruna en toda la tierra. Y en la Canaán había escasez, pero en Egipto había abundancia y sobreabundancia. Y venían las personas de las naciones vecinas a Egipto a buscar comida, entre ellos los hermanos de José. Cuando van a Egipto a buscar comida, ellos no reconocen a José. Ya José está mucho más grande, han pasado los años, físicamente ha cambiado un poco y no lo reconocen. Pero finalmente José se da a conocer a sus hermanos. Y en el capítulo 45, verso 3, dice la Biblia: y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, le dice José en el versículo 5. Dice: no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Note lo que él dice: no les pese lo que hicieron contra mí. José tiene el corazón sano, no está rencoroso con sus hermanos. No les pese haberme vendido, porque para preservación de vida Dios me envió delante de vosotros. Y en el 6 dice: pues ya veis, ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y en el 7 dice: y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Cuando uno lee este pasaje, más adelante en el versículo 12 al 15, mire lo interesante de la historia. En el verso 15 dice: y besó en el 15 a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Pero mire lo que dice en el verso 16 en adelante. Y dice: y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo: los hermanos de José han venido. Y esto agradó a los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José: di a tus hermanos hacer esto: cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán. Y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Noten: comeréis de la abundancia de la tierra. Como Dios transforma los problemas en soluciones. No solo les dice: comeréis de la abundancia de la tierra, sino que dice: y tú manda a hacer esto: tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños. Oiga, ordenó carros para los hijos de la familia de José, para vuestros niños, y vuestras mujeres ordenó carros para ellos. Y traed a vuestro padre y venid, y no os preocupéis por vuestras enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Tremendo. No solamente le dice, es más, le dice: no traigan el trasteo de Canaán, que aquí la riqueza de Egipto será vuestra. Y dice la Biblia que así hicieron los hermanos de José. Así que, mis hermanos y amigos, dice la Biblia: y lo hicieron así los hijos de Israel, y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino. A cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Grábese: Dios es especialista en transformar los problemas en soluciones. Lo que los hermanos trataron de hacer con José para mal, Dios lo convirtió para bien, porque José era un hombre íntegro y fiel delante de Dios.
Número 2, la voluntad permisiva de Dios nos enseña que debemos orar y actuar bajo el permiso de Dios. Si en primera instancia no debemos adelantarnos a la voluntad de Dios, en segunda instancia no debemos nosotros siempre orar y debemos actuar bajo el permiso divino. Le pedimos permiso al jefe para una cita médica. Le pedimos permiso al jefe para ir a una diligencia familiar, para una diligencia personal. Le pedimos permiso al profesor para entregar un trabajo después, que nos dé un placito. Le pedimos permiso a los padres para llegar más tarde, para un viaje. La esposa muchas veces le pide permiso al esposo también para un viaje o para salir con unas amigas. ¿Cuántas veces pedimos permiso? Pero la Biblia dice en Mateo 8:9, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Está mostrando que el siervo no le dice al amo lo que tiene que hacer. Y hemos entendido que Dios es nuestro amo, que nosotros somos sus siervos, que Dios es nuestro Padre, que nosotros somos sus hijos. Y en el pasaje que les mencioné, está refiriéndose a un centurión que dice la Biblia que tenía a su criado paralítico y gravemente atormentado, y viene a Jesús a pedirle que lo sane. Y Jesús le dice: yo iré a sanarlo. Y el centurión le dice: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Di la palabra y mi criado sanará. Y el Señor se maravilló de la fe de este centurión y dijo la palabra, y en ese momento el criado del centurión fue sano. Mire lo interesante que dice el centurión a Jesús. Ve, dice: yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Qué bueno que tuviéramos esa actitud de siervos ante Dios. Pablo en la mayoría de las cartas siempre se presenta Pablo, siervo de Jesucristo. Él reconoce que era un siervo de Jesucristo, que Jesucristo era su amo, su Señor. Y así debemos actuar nosotros como siervos, que debemos orar y actuar bajo el permiso de ese amo que es el Señor. En Mateo 10:24 dice: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo es más que su Señor. Y en Tito capítulo 2 verso 9 dice Pablo a Tito: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Y cuando habla de siervos que se sujeten a los amos, cuando lo contextualizamos a hoy, estamos hablando de los empleados a sus patrones, que no sean respondones, que se sujeten. El siervo pide el permiso. Nosotros debemos orar y actuar bajo el permiso de Dios, como el dueño de nuestras vidas, como el amo, como el Señor. Jesús le dijo a Pedro en Juan capítulo 21 verso 18, le dice estas palabras: cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Ese mismo pasaje, ese mismo versículo en una versión más actualizada, Dios habla hoy, reza así: te aseguro que cuando eras más joven te vestías para ir donde querías, pero cuando ya seas viejo extenderás los brazos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieres ir. Jesús le dice a Pedro: te ceñías o te vestías. Y luego le dice: pero cuando ya seas más viejo otro te ceñirá. Está hablando de que otro te ceñirá, se refiere a Jesús. Jesús lo va a guiar, lo va a ceñir, va a tomar el control de él. Y luego dice: y te llevará a donde no quieres ir. Está refiriéndose al Espíritu Santo, que iba a llevar a Pedro muchas veces a donde no quería ir. Te ceñías, te ceñirá y te llevará. La Biblia dice en Juan 16:13 que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. Pedro sería llevado por el Espíritu Santo muchas veces a lugares donde él no hubiera querido ir, donde tendría que pagar un precio muy alto, pero finalmente obedeció. A los discípulos se les enseñó a orar: hágase tu voluntad
en el Padre Nuestro: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, en Mateo 6:10. Hágase tu voluntad como en el cielo, que así se haga en la tierra. Esa debe ser una consigna del cristiano. Señor, así como se hace tu voluntad en el cielo, hágala en mi vida, en mi casa, en mi trabajo, en mi estudio, en mis relaciones interpersonales, intrafamiliares, interfamiliares. Haz tu voluntad. Debemos orar y actuar bajo el permiso de Dios, no bajo nuestros propios criterios, no bajo nuestra propia voluntad. Y si bien es verdad que la voluntad permisiva de Dios nos enseña, número uno, que no debemos adelantarnos a la voluntad de Dios. Número dos, que no debemos orar y actuar bajo el permiso, que nosotros debemos orar y actuar bajo el permiso de Dios. Número tres, nos enseña que muchos fracasos han sido el resultado de hacer lo que Dios no permite, o no aprueba, o no está de acuerdo, o no lo autoriza, o no lo manda, pero igual la gente lo hace. Mucha gente toma decisiones y no importa si Dios está de acuerdo, lo manda, lo autoriza, lo aprueba o no, simplemente hacen su propia voluntad. Muchas decisiones así han llevado a tantas personas a la invalidez, los ha llevado al hospital, los ha llevado a llorar amargamente, los ha llevado al fracaso, los ha llevado a pérdidas, y muchos los ha llevado al cementerio. Ahí tenemos el caso de Adán y Eva. Comieron del fruto prohibido en Génesis 3:6. Dios le dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Comieron del fruto prohibido. Dios le dijo: no lo hagan, y ellos igual impusieron la voluntad. No les preocupó si a Dios le agradaba, sino agradarse a sí mismos. Cuando miramos en 2 de Samuel 11, versículo 2 al 4, encontramos cómo David se enamoró de una mujer casada. Y sucedió un día, dice la Biblia, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Heteo. Y en el verso siguiente dice: y envió David mensajeros, y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. La historia es más amplia, pero hasta ahí le puedo decir que David se enamoró de una mujer casada. Ojo con la mujer casada, ojo con el hombre casado. Hay solteros o casados codiciando a la mujer ajena. Hasta hay canciones que hacen referencia a ello, como esa canción que dice: lástima que seas ajena. Cultivar una relación que no es en el Señor, o en yugo desigual, enamorándose de alguien que no profesa tu fe, también es tomar decisiones que a Dios no le agradan. Es tomar decisiones que le agradan a la persona a sí mismo. ¿Cuántas personas como David se han enamorado de la persona incorrecta? Y eso ha traído dolor, ha traído tristeza al corazón, porque es o yugo desigual, o es una persona ya casada, o es una persona con la que no profesa la misma fe. Pero la Biblia nos habla también de Saúl, cómo visitó a una bruja. Tomó también una decisión que refleja que muchos fracasos han sido el resultado de hacer lo que Dios no manda, lo que Dios no aprueba, lo que Dios no permite, lo que Dios no autoriza, lo que Dios no está de acuerdo. Él visitó a una bruja, una espiritista. En 1 de Samuel capítulo 28 versículo 7 dice: entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y en el verso 8 dice: y se disfrazó Saúl. Saúl era el rey, primer rey de Israel, y para que la gente no supiera que él iba a consultar a una bruja, porque él había sido criado de la tribu de Benjamín creyendo en Dios, él no quería que se descubriera que el rey estaba consultando a una bruja. Y dice que se disfrazó y se puso otros vestidos y se fue con los hombres, y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y entonces dice en el verso 8:
Saúl, consultó a una mujer espiritista. Hizo una visita no apropiada, una visita no prudente. ¿Cuántas veces hacemos visitas así? No apropiadas, no prudentes. No era coherente que David, que Dios le dio el privilegio y fue ungido por un profeta de Dios como el primer rey de Israel, fuera ahora a consultar a una bruja para sus situaciones difíciles, en vez de consultar al Dios en quien él había sido enseñado desde su infancia, y el Dios que le permitió el privilegio de ser el primer rey de su pueblo de Israel. ¿A quién visitamos frecuentemente y que no agrada a Dios? ¿O qué lugares visitamos frecuentemente que no aprueba a Dios? Esto que hizo Saúl lo hacen muchos gobernantes hoy. Saúl era el rey, era el que gobernaba la nación. Muchos hoy tienen el mismo problema. Gobiernan una nación, pero con ánimo de tener a todo el pueblo en el bolsillo. Van a Dios a consultarle cosas, van a la Biblia, van a las iglesias cristianas, van a otras iglesias de otras confesiones, van donde los brujos, van donde los hechiceros, van donde los adivinos, donde los chamanes. O sea que no tienen claro el Dios realmente creador del universo. Ananías y Zafira también nos refleja cómo muchos han fracasado porque ha sido el resultado de hacer lo que Dios no aprueba. Ananías y Zafira vinieron con engaños donde el hombre de Dios, donde el apóstol Pedro. En Hechos 5:3-5, la Biblia nos habla que ellos vendieron una heredad por un precio y le dijeron a Pedro que la habían vendido por otro precio, mintiendo. Y Pedro le dijo: ¿por qué no dijeron la verdad? Y el Espíritu Santo mató a Ananías, y cuando entró Zafira, la esposa, pasó lo mismo. También el Espíritu Santo le mató porque habían engañado al hombre de Dios. ¿Cuántos hoy engañan a los pastores? Engañan a los hombres, a las mujeres de Dios con mentiras para cuidar una fachada, para cuidar una apariencia, y no saben que se están engañando a sí mismos y están mintiendo contra Dios. Y por último, en la iglesia de Corinto, muchos que tomaron la cena del Señor indignamente estaban enfermos, otros estaban débiles y otros murieron, dice la Biblia en 1 Corintios 11:30. Por tomar la cena del Señor indignamente. Si hacemos lo que Dios no permite, atengámonos a las consecuencias. Ya sabemos las implicaciones. Entonces escojamos hacer lo que Dios permite, lo que Dios sí aprueba. Ojo, si el Señor lo permite, como dice el apóstol Pablo, hagamos lo que ya sabemos que el Señor permite, lo que el Señor aprueba, lo que Él está de acuerdo. Ya no vivimos para agradarnos a nosotros mismos, sino para agradar al Señor. Ya que desconocemos el futuro y la vida es temporal y vulnerable, no podemos vivir haciendo planes como si Dios no existiera. Debemos depender de Dios en todos nuestros planes. No olvide, no nos le adelantemos a Dios. No olvide, oremos y actuemos con el permiso de Dios. Y número 3, no fracasemos por hacer lo que Dios no permite. Le invito a cerrar sus ojos y a orar conmigo, pidiéndole al Señor que nos ayude a encarnar, a poner por obra esta palabra que hemos reflexionado. Padre Celestial, muchas gracias te damos por la palabra que hoy reflexionamos, que nos desafía en serio, a que debemos tomar decisiones en la vida con la certeza que las hemos consultado con el cielo, que hemos hablado contigo, que hemos pedido tu direccionamiento, tu confirmación, tu voluntad, que te hemos invitado a establecer tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta en nuestras vidas, que nos hemos dispuesto, Señor amado, a que la voluntad permisiva de Dios se establezca en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro ser, en nuestro entorno. Hoy oramos, Señor, que nos ayudes, Padre Celestial, a cuidarnos de no adelantárnosle a Dios, a dejar siempre que Dios vaya delante de nosotros, guiando los pasos nuestros, marcando derroteros para nuestra vida, dejando que tú marques los pasos, las huellas por las que nosotros debemos transitar y no adelantárnosle a Dios. Ayúdanos, Padre de la gloria, a que podamos orar y actuar con el permiso tuyo, que no tomemos decisiones enseñoreándonos de nosotros mismos y haciendo nuestra propia voluntad, cayendo en fracasos, en dolores, en tormentos,
sufrimientos, en tristezas, en desaciertos, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a reconocer que hemos orar y actuar, pero con el permiso del cielo, el permiso divino, el permiso, la aprobación, la firma tuya, el autorizado tuyo, Señor. Pero, oh Dios, guárdanos de fracasar por hacer lo que Dios no permite. Guárdanos, Señor, porque la historia bíblica y la historia de la humanidad y la historia de la iglesia nos ha demostrado que cuando actuamos, Señor amado, oh Dios, y hacemos las cosas que tú no apruebas, que tú no mandas, que tú no permites, Señor, que tú no estás de acuerdo, que a ti no te agradan, Señor, traemos miseria a nuestra vida, miseria a nuestra casa, miseria a nuestra familia, miseria a nuestro entorno. Traemos muchos dolores, traemos muchos desaciertos y después estamos lamentándonos y dándonos golpes de pecho, porque definitivamente tomamos decisiones en nuestra humana naturaleza y desconocimos, oh Dios, que tenemos que depender de ti. Hoy te reentregamos nuestra vida a ti. Hoy te reconsagramos nuestra vida a ti. Nuestros propósitos, nuestra voluntad, nuestros planes, nuestros sueños, nuestras capacidades, la carrera, las destrezas, el talento, las habilidades, todo lo entregamos en tus manos, porque de ti lo hemos recibido. Ayúdanos entonces al rendir nuestras coronas a ti, Señor, a depender de ti todos los días, todas las noches, todo el tiempo, Señor. Y nuestra vida está en tus manos y en consecuencia está en las manos más seguras del universo. Muchas gracias por hablar en nuestras vidas. Hoy tomamos esta palabra para nosotros y confiamos, Señor, que será de bendición para nosotros y para aquellos a quienes se la podamos compartir. En el nombre de Jesús, el Señor. Amén y amén. Bien, hermanos, Dios los bendiga más. Que pongamos por obra esta palabra, que recordemos que nuestra vida le pertenece al Señor, que no nos pertenecemos a nosotros mismos, y que el Señor, cuando dedicamos nuestra vida a Él, Él toma el control de todas las riendas de ella. Dios los bendiga mucho más y para adelante con el Señor. Amén y amén.